12 de octubre, lo que antes en otras épocas en el colegio nos lo enseñaban como el descubrimiento de América, luego el Día de la Raza, hoy tiene pues una conmemoración y una connotación mucho más diversa, distinta, controversial, la descolonización, el origen, ¿no?, de una herencia compleja, ¿no?, también con cargas de racismo y clasismo hasta el día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, precisamente proponiendo, ¿no?, que sea el Día de los Pueblos Originarios en Estados Unidos, el 11 de octubre, me parece. Tiene por primera vez en su gabinete a una mujer proveniente, ¿no?, de los pueblos originarios. La respuesta por el lado de Nicolás Maduro en Venezuela, la defensa de la hispanidad desde la derecha española, no solamente Vox, sino también el Partido Popular. Es decir, está esto planteado, está puesto sobre la mesa. Acabamos de conversar con Iván La Negra, que defiende de todas maneras una aproximación que no sea binaria frente al tema, porque por supuesto hay luces, hay sombras. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marco Avilés, precisamente desde Estados Unidos, periodista y escritor, como decía, especializado en racismo e identidad. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto reencontrarnos. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz acá de conversar. Hace algún tiempo hablábamos precisamente, Marco, de las transformaciones que estaba experimentando Estados Unidos, ¿no?, con respecto precisamente al abordaje de la situación de los afroamericanos, etcétera, ¿no?, que era algo probablemente, a pesar de los retrocesos que se podían percibir por el lado de la era de Donald Trump, era algo sin precedentes. Y hoy mismo hemos visto, pues, en este caso al presidente demócrata plantear una línea. ¿Cómo ha sido recibido el debate primero en Estados Unidos para luego regresar a nuestro país? Sí, mira, en Estados Unidos, sobre todo el asesinato de George Floyd el año pasado ha generado, o digamos, ha posibilitado un cambio cultural y político en el país como sin precedentes, porque, digamos, esta línea de lo imaginable, de lo que se podía imaginar como se ha ampliado, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Hay una mujer indígena en el gabinete de Biden, ¿no? Deb Haaland, que está en la Secretaría del Interior, por ejemplo. Ujú. Eh, pero también hay, por ejemplo, debate, bueno, hay una conversación abierta sobre, por ejemplo, si los pueblos indígenas de Estados Unidos deberían administrar los parques nacionales, ¿no? Los parques nacionales en Estados Unidos pues son como una joya del país Ujú. y han sido territorios tomados a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están recluidos principalmente en reservas, ¿no? Pero entonces hay esta posición de poder entregarles estas tierras a los pueblos indígenas para que ellos los administren. Entonces hay una cooperación bastante interesante allí en el país. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván La Negra en que la conversación no tiene que ser binaria, porque la realidad no es binaria, la realidad es sumamente compleja, ¿no? O sea, hay diferentes actores, pero lo que ocurre, creo, es que muchas veces estos actores, cuando la conversación se politiza, pues entramos en el terreno de lo que opinan unos y lo que opinan los otros, ¿no? Es un poco lo que ahora ocurre, por ejemplo, en España, cuando la derecha y la ultraderecha Ujú. tratan de reinstalar esta revisión de la historia con la idea de que España no conquistó, sino trajo la cultura a América, ¿no? Civilizó prácticamente, ¿no? Entonces, claro, es una posición radical que muchas veces genera una respuesta como radical, pero creo que la realidad está llena de matices, ¿no? O sea, Ujú. no solamente esta posición radical de la derecha española merecería una respuesta de la izquierda radical, ¿no? En un sentido como, ¿no? Ujú. Sino, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este momento, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, diferentes pueblos indígenas tienen una aproximación particular también a este tema. Ujú. Y pocas veces se les escucha en plataformas, en los medios de comunicación, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Digamos, de acuerdo contigo, efectivamente, en abordar el debate de una manera
rica, no binaria, no caer, ¿no? En blancos y negros por ese lado, pero ¿cómo entonces abordarlo de una manera inteligente, reivindicativa, reparadora en el buen sentido de la palabra, sin que eso nos aleje finalmente de un producto, no vamos a hablar de mestizaje, pero sí por lo menos sincretista, ¿no? O sea que finalmente nuestras sociedades también tienen razones para enorgullecerse por ese lado? ¿Cómo abordarlo de la mejor manera posible? Mira, la diversidad es un concepto sumamente interesante, ¿no? Porque nos hace pensar en que hay una convivencia de diferentes culturas, lenguas, ¿no? Cuando hablamos de, en el Perú, por ejemplo, de la lengua, de los pueblos indígenas, pensamos en una diversidad, pero cuando este concepto de diversidad lo vemos dentro del, digamos, dentro de la realidad política, lo que ocurre es que, por ejemplo, la gran diversidad de culturas en el Perú están como, de cierta manera, hegemonizadas, están como disminuidas Ujú. por la cultura dominante, que en el Perú es la cultura como mestiza, hispanohablante, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo podemos plantear esto sin que la gente que se piensa mestiza pues se persigne y piense que los están atacando, ¿no? O sea, hay una cuestión bastante delicada, pero súper interesante, ¿no? Porque si pensamos nomás en cómo el quechua o el aymara se usan o no se usan en el Congreso, por ejemplo, podemos ver pues como esta verticalidad, esta hegemonía, ¿no? Entonces yo creo que es importante integrar otras voces, otros puntos de vista, los puntos de vista quechua, aymara, pero también los de la Amazonía, afroperuanos, porque cada una de estas comunidades, cada uno de estos pueblos ha experimentado la historia de una manera particular. No todos hemos vivido la historia desde nuestra cultura, Ujú, desde nuestra etnicidad, de la misma manera, ¿no? ujú, ujú. Es, hay una vinculación todavía clara, viva, entre lo que representa el 12 de octubre para un país como el Perú y el racismo. Por supuesto, por supuesto. Mira, primero, antes de la llegada de Colón, esta zona de América estaba viviendo diferentes procesos, ¿no? Había un imperio inca que estaba creciendo en Mesoamérica, en Norteamérica habían diferentes procesos históricos. Todo esto digamos, se altera, entra en disrupción cuando llega a Europa. Y lo que trae Europa es una serie de ideas y formas de hacer política que reconocemos ahora claramente con nombres como racismo, ¿no? O sea, la idea de que blanco es superior a indio y a negro es una idea europea basada en la idea de que hay gente que está destinada a gobernar y gente que está destinada a ser gobernada o incluso esclavizada, ¿no? Entonces nosotros nos movemos ahora bajo esa lógica. Es una lógica que llegó con Colón, ¿no? Con Cristóbal Colón, y continuó con las diferentes personas que vinieron después de él, ¿no? Ahora, personas este, sumamente complejas en un periodo complejo que lamentablemente han sido romantizadas muchas veces, ¿no? Y la romantización también es una forma de quitarle complejidad a los personajes, ¿no? O sea, yo leía, por ejemplo, por ahí como la idea de que Cristóbal Colón era un migrante que venía a ganarse la vida a las Américas y eso no era así, ¿no? Ujú, Cristóbal Colón venía, era un, por llamarlo de una manera, un agente de la corona española que ujú. estaba llegando a este territorio buscando rutas pues, de comercio, ¿no? No era un migrante como los migrantes que vemos ahora, que llegan a Estados Unidos, ¿no? Sufriendo para Ujú, ganarse la vida, o sea, era ujú. una parte de un imperio. Entonces, la romantización es un discurso sumamente poderoso en el Perú y ha sido un discurso oficial, es un discurso del Estado, Ujú. ¿no? Entonces, yo me pregunto, Bueno, si la, a Pizarro lo sacaron de la Plaza de Armas no hace tanto tiempo, ¿no? sí, sí, Uno no sabe si sí, sacar estatuas sirve mucho para este tipo de procesos, ¿no? Pero bueno, lo sacaron es igual, ¿no? que
Es que yo creo que cuando, bueno, de lo que hizo Castañeda Alonso fue un movimiento bastante torpe, ¿no? Porque Ujú, ni siquiera hubo como conversación, nada. ujú, Fue como un poco como lo que Castañeda siempre ujú, hizo, ¿no? Como en silencio o a la bruta, ¿no? Como cuando ujú, mandó a pintar los murales en el centro de Lima, ¿no? ujú, ujú. Pero, por ejemplo, la figura de Colón ahora desde hace un tiempo pues genera bastante atención, ¿no? Las estatuas, ¿no? Hay gente que quiere como retirarlas, etcétera. Pero lo que creo que está, lo que, digamos, lo que creo que ocurre es que se necesita una conversación alrededor de estos temas, porque son temas Ujú. polémicos y la gente quiere hablar de esto, pero la respuesta de la autoridad no puede ser como cubrir las estatuas, ¿no? Ajá, Protegerlas con policía, o sea, en claro. verdad, eso pasa cuando una autoridad no está dispuesta al diálogo. Así es, así es. Ahora, son temas controversiales desde acá, por supuesto, y acá es donde se experimenta, pues, en buena medida la lacra del racismo que tú has estudiado también y demás, y es una carga y un peso. Y ahora mismo estamos viviendo en medio de la controversia con el nuevo gobierno un momento interesante, qué duda cabe, ¿no? O sea, a pesar de la politización, como señalas que pueden, ¿no? Que pueden dar algunos actores, y ahí vemos ciertas ideologías, ¿no? De izquierda que hacen un traslape con el indigenismo, en fin, son procesos políticos, ¿no? Que tienen su propia lógica. Pero ¿qué pasa con la lectura en España? Eso es interesante también, porque veíamos la lectura de estos partidos de derecha, ¿no? Y a veces, y no quiero ser muy controversial, pero a veces uno ve que el imaginario desde España con América Latina es como muy con Argentina, diría uno. Es decir, este tema del intercambio cultural, las películas, ¿no? No voy a decir, pues por supuesto, una figura tan grande como Vargas Llosa lo que significa. Pero cuando tú ves el imaginario cultural, o sea, es bien pegado a este fenotipo español. Mira, lo que ocurre ahora, particularmente desde España, ¿no? O sea, hay una derecha Muy ultra fuerte. radical como es Vox, que tiene todos estos discursos, pero a mí lo que me llama la atención ahora, me parece sumamente interesante es que un partido de derecha, como el Partido Popular, también asumió ese discurso radical. Así es. Y lo que me parece interesante es los lazos que ellos establecen en Latinoamérica, porque Vox ha estado no hace mucho de gira en Latinoamérica, tiene de hecho como seguidores, fans, fanáticos, tipo groupies dentro de la política peruana, Ujú. y eso me parece sumamente peligroso porque estos partidos están haciendo más o menos lo que Trump y Bolsonaro hicieron en sus respectivos países, que es como construir un enemigo para el consumo de la población. O sea, la gente quiere culpabilizar a cosas muy simples como el inmigrante, como el latinoamericano, Así o es. lo que Aznar llama, entre comillas, el indigenista, ¿no? Entonces, estamos ante ese escenario y a mí me parece sorprendente que no haya habido una respuesta mucho más contundente de parte de políticos y de intelectuales en Latinoamérica, ¿no? Ha habido como una especie de como silencio, como, ok, no, no pasa nada, ¿no? Ujú. Pero es terrible, ¿no? Y es muy interesante la figura de Vargas Llosa, como has mencionado, porque Vargas Llosa es un escritor, sí, pero también es un agente cultural, ¿no? La Bienal Vargas Llosa, etcétera, y un operador político, como lo hemos visto en las últimas elecciones. Ujú, ujú. Y a mí me parece que es un agente cultural y operador político que anula voces, ¿no? Las personas que Vargas Llosa integra a su círculo terminan mágicamente silenciadas ante temas como estos, porque uno ve quiénes van a sus eventos culturales y luego la falta de respuesta de estas personas, gente que tiene columnas de opinión, plataformas, que luego no hablan, porque claro, Vargas Llosa es un vocero también de esta forma de la derecha, bastante autoritaria, ahora, lamentablemente, ¿no? Y uno esperaría que la intelectualidad fuera un poco más crítica, Bien. porque creo que eso también sería respetar un poco el legado de Vargas Llosa, que en sus mejores años ha sido bastante crítico con cosas criticables y ha sido un defensor también de cierta forma de latinoamericanidad, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Bueno, hay bastante que conversar. desde conversación en la catedral hasta la guerra al fin del mundo. Estoy pensando en una novela, ¿no? Con un acento como ese. Y bueno, historia de Maita y de ahí lo que querramos. Y se nos ha terminado el tiempo. Hay mucho que conversar efectivamente. Gracias Marco Avilés por acompañarnos como siempre. Ojalá podamos culminar la conversación dentro de poco. Gracias por estar con nosotros.